volvernos a encontrar en esta mañana. Estamos un día muy, pero muy especial para todos los hijos de Dios. Es un día de alegría, es un día de victoria. ¿Y sabes por qué? Porque hoy estamos recordando una fecha muy especial. ¿Sabes lo que es el calendario? Bueno, en ese calendario hay muchas fechas importantes para ti, para mí. Pero una de ellas es la que estamos hoy celebrando. Y es la fecha en que recordamos la victoria de Jesús. ¿Y cómo sucedió eso? Pues una mañana, así como la de hoy, pues llegaron 3 mujeres que habían estado sufriendo, habían estado llorando por varios días, porque eran aquellas mujeres que habían encontrado a Jesús, habían visto toda la obra maravillosa que Él había hecho en esta tierra, pero también se sintieron muy tristes al ver todo lo que sucedió con Jesús. Todas esas historias que ya tú conoces, que durante esta semana hemos estado recordando, cómo le llevaron a la cruz, cómo le pusieron allí con una corona de espinas, clavaron allí sus manos, derramó su sangre, dijo aquellas palabras tan especiales para todos, ¿verdad? Que era que Él estaba allí dando su vida por todos. Bueno, todas aquellas cosas, aquellas mujeres pudieron presenciarlo y quedaron muy tristes. Quedaron muy tristes cuando llegó la hora en que llevaron a Jesús y lo pusieron allá en una tumba, allá en el Gólgota. Era difícil para ellas saber o pensar que no lo verían más. Así que ellas temprano en la mañana, quizás cuando todos estaban dormidos, ellas se levantaron y dijeron: vamos a la tumba, vamos a visitar y llevarle algunas especies, estar un rato allí. Y quizás iban pensando todas aquellas cosas que habían vivido en tan pocos días, en una semana, en menos de una semana, habían vivido muchas cosas. Y entonces ellas iban comentando y querían encontrar allí aquel lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. ¡Qué sorpresa para ellas! Cuando se iban acercando, ¿qué sucedió? Miren ustedes, ellas se hacían esa pregunta: ¿pero quién quitó esa piedra? ¿Pero cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que estaba la piedra ahí quitada? Aquella piedra que pesaba tanto, que quizás muchos hombres necesitaron poner allí. ¿Y los soldados? ¿Qué le pasaba a los soldados? Los soldados estaban allí, no se enteraron de nada. Las mujeres comenzaron a preguntarse y dijeron: queremos encontrar al Maestro, queremos encontrar a mi Jesús, queremos encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese que dio la vida por ellas y por ti y por mí? ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Así lo dice aquí la palabra de Dios, Lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir el único Hijo, ¿verdad? El perfecto Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso lo que Dios nos está diciendo en esta mañana! Pero ¿sabes? Aquellas mujeres estaban allí, no sabían esta historia, no sabían dónde está el Maestro. ¿Dónde? ¿Cómo poder encontrar a ese Maestro? Pues nosotros vamos a esta mañana a poder también recordar cómo lo hicieron ellas en aquel tiempo, todas estas cosas que sucedieron. ¿Y por qué sucedieron? ¿Y por qué fue la historia más hermosa que jamás se ha contado? Hay en el calendario muchas fechas especiales, pero una de ellas importante es la Semana Santa. Recordamos cómo el Señor Jesucristo murió, pero también que resucitó. El Señor Jesús anuncia a los discípulos que el final está llegando y que uno de ellos le iba a negar. ¿Cómo podría ser eso? Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? Y le decían al Maestro: soy yo, Maestro, soy yo. Y así todos quizás estaban preocupados. Pero Jesús sabía los acontecimientos que estaban por llegar y sabía perfectamente quién haría esta parte difícil, ¿verdad?, de entregarlo. Así que esa noche invitó a algunos de ellos para ir a orar allí al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, y estuvo queriendo enseñarles la importancia de la oración.
Así que les dijo, quédense aquí orando y yo voy más adelante y también voy a estar hablando con mi Padre. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con eso? Pues que Jesús fue a orar y regresó y allí estaban. No habían orado, se habían quedado dormidos. Así que Jesús les habló, les alertó y fue y siguió orando. Y así volvía y estaban ellos orando, hablando con Dios. No, el sueño los rindió. Se quedaban dormidos y no estaban hablando con el Padre. Así que Jesús se estaba dando cuenta que se estaba quedando solo. Así mismo como Él les había anunciado a ellos que ellos lo abandonarían y que ellos huirían. Cuando Pedro escuchó eso, seguramente dijo, no maestro, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a estar a su lado siempre. Yo nunca, Señor, lo voy a dejar. Pero ¿sabes qué Jesús le dijo? Sí, Pedro, tú también me vas a dejar. Y esta noche, antes del amanecer, cuando el gallo, antes que cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. ¡Ay, qué sorpresa para Pedro escuchar eso! Si Pedro se creía que era tan valiente y siempre tan seguidor de Jesús, ¿cómo iba a hacer eso? Pero ya se estaba cumpliendo, ya. Y se dio cuenta Jesús que ellos estaban allí mientras Él oraba. Ellos no estaban velando, ellos estaban dormidos. Así que Jesús oró al Padre y le dijo, Padre mío, hágase tu voluntad, no la mía. Si quieres, pasa de mí este sufrimiento. Pero no, Jesús sabía que debía pasarlo, que era el cumplimiento del plan maravilloso, el plan perfecto que Dios había trazado. Y es que Cristo iba a morir, pero también iba a resucitar de los muertos. ¿Por qué? Por el pecado tuyo y mío, por el pecado de toda la humanidad. Era algo difícil que tenía que enfrentar, pero era necesario para todos. Así que Jesús, después de hablar y decirle estas cosas allí al Padre, pues regresó donde estaban los discípulos. Y efectivamente, llegaron los que lo buscaban. Ya Judas se había encargado de avisarles dónde estaba Jesús. Judas fue y le entregó por unas monedas de plata. Así que llegaron aquellos soldados y tomaron a Jesús. Le pusieron algo en sus manos, ¿verdad?, para llevarlo preso. Cuando Pedro vio aquello, pues Pedro se molestó tanto que agarró allí una espada y rápidamente fue contra un soldado y le cortó una oreja. Jesús dijo, no, Pedro, guarda tu espada, eso ya no es necesario. Es necesario que yo pase esto. Así que Jesús fue y puso su mano sobre aquel soldado y ocurrió el milagro. Fue sano y todo volvió a su lugar. Qué tristeza, ¿verdad?, para aquellos discípulos ver que se llevaban al maestro. Pero no lo siguieron, ¿sabes? No, al contrario, todos tuvieron miedo y todos se escaparon de allí. Cuando vieron que se llevaron a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevaban? Pues estos hombres odiaban a Jesús y dijeron muchas cosas en contra del maestro, cosas que eran falsas, porque él nunca había hecho ni dicho nada malo. Él nunca cometió pecado. ¿Recuerdas que pecado es todas las cosas que hacemos, que pensamos o decimos que a Dios no le agradan? Bueno, pues allí estaban aquellas personas haciendo esto. Dijeron cosas terribles, le golpearon, le hicieron cosas tan desagradables que él las sentía tanto, ¿verdad? Pero todo eso él lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Por ti y por mí. Así que en este día tú también puedes estar convencido de que lo que estaba sufriendo allí Jesús era por ti y por mí. Y es lo que hemos recordado durante estos días, ¿verdad? Aquella entrega que hizo Jesús. Y estaba allí solo. No, el Padre estaba allí, ¿verdad?, a su lado. Pero los discípulos no. ¿Y dónde estaba Pedro? Pedro era uno de ellos. Pero Pedro tuvo miedo. Así que fue corriendo al patio y se escondió. Buscó dónde calentarse en aquella noche fría y se quedó allí entre las personas. Inmediatamente llegó alguien y le dijo, tú no estabas con él. Tú estabas allí cerca de Jesús. Y
él respondió, no soy yo, no. Otro vino y le dijo, mira, pero tú eres uno de ellos, yo te he visto. ¿Saben lo que sucedió? Pues al momento el gallo cantó. ¿Qué había dicho Jesús? Que esto iba a suceder. Así que Pedro sintió tristeza, pero tenía miedo en su corazón. Tenía mucho miedo de que supieran que él era uno de esos discípulos. Y se movió, se fue quizás escondidito para otro lugar allí. Y también otra persona le dijo, yo te conozco, tú debes ser uno de ese grupo. Y Pedro entonces allí volvió a negarle, ¿verdad? Tercera vez que le negaba. Y entonces allí dijo, yo no lo conozco, no es posible. En ese momento, ¿qué ustedes creen que ocurrió? Cantó el gallo nuevamente. Quiere decir que ya había cantado 2 veces. Cuando esto ocurrió, él estaba allí escondidito, pero él veía a Jesús y Jesús sabía que él estaba allí, así que Jesús lo miró y hubo una gran tristeza en el corazón de Pedro. Pedro se fue solo y se fue a llorar. ¿Por qué? Porque reconoció que en su corazón había pecado. Reconoció que él le había fallado a Jesús, que lo había negado. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez esto? ¿Has sentido tu temor de que otros sepan que tú eres un hijo de Dios? ¿Y te has tenido miedo quizás en la escuela o quizás con tus amiguitos del barrio, que sepan que vas todos los domingos al templo o que eres un hijo de Dios porque ya le amas y Cristo está en tu corazón? Si ya tú eres un hijo de Dios, si ya tú eres un niño que amas al Señor, y te has callado en algún momento o le has contestado mal a alguien, le has negado de alguna manera. Y esta situación se llama pecado. Pecado es todo lo que pensamos o decimos, hacemos que a Dios no le agrada y por tanto merece un castigo. Y ese castigo es el que estaba pasando Jesús allí. Es el que estaba dispuesto a entregar cada parte de su cuerpo para ser sacrificado allí, para pagar la culpa tuya y mía. Así que allí lo tomaron, lo azotaron, pusieron una corona de espinas y Cristo nunca intentó defenderse. Él no odiaba a aquellas personas que le hacían aquello, sino que las amaba, aunque le estaban causando tanto dolor. Pero ese dolor, ¿sabes por qué? Por amor a ti y amor a mí. Dios en su inmenso amor, ese Dios que te creó, que hizo todas las cosas maravillosas, pues Él estaba haciendo algo muy especial por ti, porque Él no quiere que tú te quedes en el pecado. Él quiere que tú un día puedas estar con Él para siempre en el cielo. Y hay una cosa que no puede estar en el cielo y es el pecado. Así que por ese amor tan especial que Dios siente por ti, como lo dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir, con un amor tan grande, tan especial, ¿verdad?, que Él siente por ti, Él dio su único hijo para que muriera, para que pasara aquellos castigos que tú y yo merecemos. Y es triste, ¿verdad?, saber que Él estaba allí y que muchas personas estaban a su lado, pero no podían hacer nada. Muchos le seguían, muchas mujeres lloraban a su lado, porque veían cuánto sufrimiento había en Jesús. Pero Jesús al verlas les dijo, no lloren por mí, sino lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren porque vendrán días difíciles, vendrán tiempos en los cuales habrá mucho sufrimiento. Y es cierto, han venido situaciones difíciles, han venido tiempos en que maltratan a los cristianos, han venido tiempos en que muchos le han negado, muchos no les reconocen. A eso se refería Jesús, que lloraran por esas personas. Y está hoy sucediendo esto, lo mismo que sucedía en aquel momento. Aquellas personas que estaban allí estaban tan cerca de Jesús que estaban sufriendo junto con Él aquel dolor que Él estaba pasando. Él estaba sufriendo por todas las personas, como lo dice allí en la Biblia, ¿verdad? Dice que Él cargó en Él el pecado, herido por nuestras desobediencias, molido allí por todos nuestros pecados. Y entonces le obligaron a cargar su propia cruz, lo llevaron hacia el Gólgota,
a un lugar llamado La Calavera, junto a otros 2 hombres malhechores. Allí lo pusieron a aquella cruz, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. ¿Qué había sucedido con él? Esas manos que tantas cosas especiales había hecho, ¿verdad? Tantos milagros, a tantos enfermos había tocado y habían sido sanos. Esos pies que habían ido a tantos lugares, ahora estaban allí prisioneros, ahora estaban allí derramando la sangre. ¿Y sabes algo especial? Que esto ya estaba anunciado, ya esto lo decía la palabra de Dios, que iba a suceder. Y así se estaba cumpliendo, ¿verdad? Como lo dice aquí en la primera carta a los Corintios, a aquel pueblo que se le escribió, y dice así la palabra de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que ya estaba anunciado que Jesús iba a venir, iba a morir por nuestros pecados. Así que se estaba dando el cumplimiento y el tiempo pasaba y las horas pasaban, y así Jesús llegó a las 3 de la tarde y murió el Señor. Y aquellas palabras que dijo allí, Padre, en tus manos, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron sus últimas palabras, y entonces lo bajaron de aquella cruz, y entonces lo llevaron, lo cargaron y lo llevaron a otro lugar. ¿Qué estaba anunciando Jesús? ¿Qué había dicho? Que él iba a estar solo, se cumplió. Que iba a morir, también se cumplió. Pero faltaba algo por cumplirse. Y es que después de estar 3 días, ¿verdad? 3 días en aquella tumba solitaria, aquella tumba que estaba tan custodiada para que nadie pudiera entrar, allá adentro solo estaba Jesús. Estaba el Padre con él, haciendo el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Volverlo a la vida. Devolverle esa vida, devolverle la oportunidad de andar, de demostrar que es el perfecto Hijo de Dios. Así que el cumplimiento, como dice la palabra, también en este libro, allí en el libro primero a los Corintios, dice la segunda parte de lo que leíamos ahorita, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados. Pero ¿qué más dice? Que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Quiere decir que ya estaba dándose cumplimiento a las 2 partes, tanto la muerte como la resurrección. Así que ahí llegaron aquella mañana aquellas mujeres muy temprano aquel domingo para ver el cuerpo, para llevar una ofrenda. ¿Pero qué encontraron? Encontraron que la piedra había sido quitada. Y se preguntaban, decía, ¿quién quitó esa piedra? ¿Cómo pudieron hacerlo? Si esto fue tan fuerte, ¿quién lo puso? ¿A quién? Escucharon una voz, y era el ángel que les decía, al que ustedes buscan no está aquí. ¿Cómo ellas podían valorar? ¿Cómo ellas podían entender aquellas palabras que el ángel les decía? Pero si lo trajeron, lo pusieron aquí, ¿cómo es posible que haya sucedido? Pues el milagro había ocurrido. Ya estaba Jesús vivo, ya tuvo la victoria sobre el pecado. Qué hermosa historia, ¿verdad? De saber que Jesús ya no estaba muerto, sino Jesús estaba vivo. Y pudo ver las mujeres, pudo salir de allí, encontrarse con los discípulos. ¿Y con quién especialmente ustedes creen que tuvo un encuentro? Allí con Pedro. Él fue y le buscó. Él buscó a Pedro porque él sabía que Pedro necesitaba el perdón allí en su corazón. Así que Pedro vio nuevamente a Jesús, que estaba ahí vivo, con sus marcas en sus manos, ¿verdad? Y viendo que él estaba dispuesto para ayudarle y perdonarle. Así que se acercaron a él y Jesús pudo hacer algo especial con ellos. Les pudo enseñar algo más. Les pudo decir, cuenten esta historia, cuenten estas noticias, estas buenas nuevas a muchas personas, ¿verdad? Que no le han escuchado, que no conocen, que no saben que estoy aquí, que soy realmente el Hijo de Dios. Así que Jesús estuvo reunido con ellos varios días, ¿verdad? Y luego fue llevado al cielo, al lugar especial con Dios, el lugar preparado que Él tiene. Allí Dios tenía para Jesús, pero Jesús también fue a preparar ese lugar especial para ti y para mí.
Así que ven, todo esto que sucedió con Jesús, lo que Él lo hace ser diferente y volver también a enseñarnos, a decirnos que lo que Él hizo fue por amor, por ti y por mí. Y que Él ha prometido que Él va a regresar. Pero esta vez será para llevarnos con Él a su presencia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ir al encuentro como lo estuvieron aquellas mujeres que fueron aquella mañana? En este calendario que vimos hoy y que podemos también recordar esta fecha, también habrá un día especial y ese día será cuando venga Jesús a buscarte a ti y a mí. Bueno, como hemos visto en esta mañana, algo maravilloso estuvo sucediendo durante esa semana, la última semana de ministerio, la última semana en que Jesús estuvo aquí en esta tierra, allí cerca de aquellas personas que lo vieron por última vez como Hijo de Dios, como dando su vida. Pero no quedó allí la obra, ¿verdad? Maravillosa del Señor. Quedó allí el fin de su entrega, el cumplimiento, ¿verdad? El sufrimiento por el pecado tuyo y mío. Pero allí tuvo la gran victoria, ¿verdad? Lo hemos visto. Esa preciosa obra del Señor, como hemos visto hasta el final de sus días en esta tierra, fue maravilloso. Fue maravilloso también cuando aquellas mujeres pudieron comprender que Jesús había vuelto a la vida. Tuvo victoria, victoria sobre la muerte. Dios devolvió allí todo a su Hijo. Y entonces aquellas mujeres, como decíamos al principio, estuvieron allí presentes viendo aquella obra maravillosa, viendo el poder de Dios y cómo se demuestra, ¿verdad?, que es el perfecto Hijo de Dios, el único que después de tantos días de haber muerto volvió a la vida. Aquellas mujeres tuvieron esa experiencia maravillosa de poder encontrar allí a Jesús, de poderlo ver de nuevo, de ver aquella piedra, de ver todos aquellos acontecimientos. Ellas tuvieron ese privilegio. Pero también nosotros podemos tener una oportunidad maravillosa y es encontrarnos con Él nuevamente. ¿Y sabes cómo te encuentras con Él? Si tú le llamas a tu corazón y tú le dices: Jesús, aquí estoy, yo reconozco que he pecado, yo te agradezco porque moriste allá en la cruz por mí, diste tu vida, limpiaste mi corazón, yo te agradezco ese amor tan especial que sientes por mí. Yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero que limpies mi corazón y Él puede darte una nueva vida. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Deseas tener ese encuentro? Solamente tienes que llamarlo. No tienes que ir a un lugar como fueron aquellas mujeres. Donde quiera está Jesús. Tú puedes llamarlo y tú puedes escuchar lo que también Él va a decirte. Palabras de amor, ¿verdad? Palabras hermosas. Y seguridad para tu vida. Porque siempre vas a estar en sus brazos. Siempre vas a tener la seguridad. Porque Él te ha dicho, no, Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si tú le recibes en esta mañana, luego puedes vivir con esa seguridad en tu corazón. Y puedes estar preparado para tener un encuentro con Él. Un día Él va a regresar y va a venir a buscar a su iglesia. También va a venir a buscarte a ti y a mí. No sabemos cuándo será, si será hoy, será dentro de un tiempo, pero lo importante es estar listos para encontrarnos con Él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Si tienes a Cristo en tu corazón, podrás un día reunirte con Él. Porque ya Él hizo esa obra maravillosa. Ya Él vino para salvar a todos los perdidos. Como lo dice la palabra de Dios que leíamos al principio en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Su único Hijo, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Mas tengan ese lugar especial que Él está preparando allá en el cielo para ti y para mí. Así que, ¿te das cuenta que es hermoso este día? Esta fecha ha sido muy especial para todo el pueblo cristiano. Por muchos años, por muchos siglos lo hemos estado recordando. Y lo seguiremos recordando hasta el día en que Él venga para llevarnos para vivir con Él
para siempre. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar jugando al juego de los huevos de Pascua. Este juego narra con varias figuras la historia de la última semana de Jesús en la tierra. Ahora cada uno coja 2 huevos. Vamos a ver. El que tenga el huevo número 1, que lo abra. ¿Qué hay ahí? Un burro. Un burro. ¿Alguien sabe lo que pasó con un burro en la última semana de Jesús en la tierra? Dime algo. Fue cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Muy bien. El huevo número 2, ¿quién lo tiene? A ver qué hay. Monedas. ¿Quién sabe lo que son las monedas? Dime algo. De cuando Judas traicionó a Jesús. Ajá, que lo hizo por 30 monedas y ya. Y esas monedas de qué está hecha. De plata. El huevo número 3, ¿quién lo tiene? A ver, ábrelo y dime qué hay. Una copa. ¿Tú sabes lo que es la copa? La última cena de Jesús. Muy bien. El 4. ¿Quién tiene el huevo número 4? ¡Ay! Este se le cayó. Sí. Manos orando. Ajá. ¿Sabe alguien por qué son las manos orando? Cuando Jesús fue a monte orar. Muy bien. El huevo número 5, ¿quién lo tiene? ¡Yo! Dime. ¿Qué es eso? No sé. Eso es un látigo. ¿Sabes por qué? ¿A qué te recuerda el látigo? Yo levanté la mano Dime. cuando le azotaron 40 veces a Jesús. Muy bien, así mismo. El 6, ¿quién tiene el huevo número 6? Ábrelo y dime. Una corona de espinas. ¿Saben de qué es la corona de espinas? Dime yo. De cuando le colocaron la corona a Jesús. Muy bien. El 7. Samuel, dame el 7. Tres clavos que le clavaron a Jesús. El 8, ¿quién lo tiene? De cuando tiraron el dado al azar para ver a quién le tocaba la ropa de Jesús. Muy bien. ¿Quién tiene el huevo número 9? ¡Yo! Dime qué hay. Un lanzo. Una lanza. ¿Y tú sabes por qué es la lanza? Dime. Que le cagaron a Jesús para ver si está muerto. Así mismo, la lanza que le clavaron en el costado a Jesús para saber si estaba vivo. ¿El 10? Hay que arreglarlo más bien. ¿Qué son? ¿Sabes qué? Esas son las sábanas. ¿Alguien sabe por qué son las sábanas? ¿Te levantó primero? Cuando se la pusieron a Jesús. Ajá, ¿para qué? Para envolver su cuerpo. El 11. La piedra. Piedra. ¿Sabes de qué se trata? tumba de Jesús. Muy bien. ¿Y el último huevo quién lo tiene? Ali. Está vacío. ¿Y sabes por qué está vacío ese huevo? Levanta ¿Por la qué? Cuando Jesús resucitó. Ajá, que su tumba quedó vacía. Muy bien. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Adiós. Adiós.